mayor que el venezolano. Para que la gente nos entienda, digamos, lo que un peruano puede consumir con su ingreso, digamos, en promedio, es más cantidad de cosas que un venezolano, a pesar de que el valor nominal del dinero que recibe, digamos... Claro, porque Venezuela ha crecido, por ejemplo, su PBI 5.5 el año pasado, ¿no? El Perú ha crecido 6.3, o sea, ha crecido más, ¿no es cierto? Pero la inflación peruana, con la cual se deflacta, digamos, está en 2.7, mientras que el venezolano está por el 25%. Bastante alta la inflación. Entonces, evidentemente que en términos reales el poder adquisitivo peruano es mucho mayor, ¿no? Sin embargo, tener un país, digamos, que con tantas necesidades, ¿no? Dada su estructura productiva tan distorsionada, ¿no? Porque el petróleo, ¿no? En realidad es el primer producto de exportación, casi el 100% de las exportaciones de petróleo, pero aparte de eso no exportan, o sea, no tiene una estructura productiva de exportación, ¿no? Y internamente también, como ellos importan por ese dinero que reciben, ¿no? Son 85.000 millones de dólares que reciben por el petróleo, entonces evidentemente no ha generado el estímulo suficiente como para contar internamente con una industria manufacturera. Claro, ¿y qué pasará, digamos, en el momento, digo yo, que se acabe el petróleo? Yo sé que obviamente van a pasar muchos años. Bueno, el problema no es que se acabe el petróleo. O digamos que ya comience a producirse mucho menos petróleo o caigan los precios internacionales. La mayor amenaza que tiene la economía venezolana es el gas esquisto, ¿no? O chale que está comenzando a producirse. Sería el producto competidor, digamos. En gran dimensión en Estados Unidos, ¿eh? Y eso es una señal de alerta no solamente para Venezuela, sino para todos los proyectos de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Ese gas es el que va a reemplazar en la matriz energética en los Estados Unidos. Entonces, Venezuela le vende a Estados Unidos. ¿No es cierto? Sí. Entonces, hay que entender que el gran mercado, o sea, cuando estamos hablando de los 85.000 millones de dólares que recibe Venezuela, por lo menos el 70% proviene de los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos reemplaza su matriz energética, Venezuela va a tener serios problemas, ¿no? Si Estados Unidos le deja de comprar poco a poco petróleo a Venezuela y reemplaza toda su, digamos, con qué producen sus fábricas, con qué se produce la energía eléctrica, lo producen con gas, es un tipo de gas, entiendo, ¿no? Sí, es un gas que surge de las piedras, ¿no? Y es un gas que evidentemente en Estados Unidos hay una gran reserva y se está empezando a desarrollar proyectos, y creo que eso es una amenaza, no solamente, repito, para el caso de la economía venezolana, sino para las economías que consideran que pueden desarrollar proyectos de hidrocarburos, ¿no? Es más, bueno, eso en realidad también está o ha afectado de cierta forma la posibilidad de tener una industria petroquímica en el país. Así es. Nuestro país. No lo quería decir, pero... No, pero a ver, coméntelo, por favor. No lo quería decir, pero es cierto, es como enfriar un poco el entusiasmo que ha habido, ¿no es cierto?, de los proyectos un poco de paño frío, los proyectos de gasíferos y de seguros en el Perú, pero es cierto, si esta matriz comienza a desarrollarse en los Estados Unidos, evidentemente que se va a perder un gran mercado, un mercado de 15 billones de dólares que es de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces creo que hay que tomar con bastante atención la economía venezolana, ¿no? ¿Por qué a ver, si estamos hablando de que la economía venezolana es altamente dependiente del petróleo y que en el futuro pueden surgir, digamos, productos competidores de este petróleo para los actuales consumidores de petróleo como Estados Unidos, por ejemplo, eso podría generar problemas, obviamente, en la economía desde la recaudación de impuestos, bueno, en realidad la venta directa, porque ellos obtienen directamente la recaudación de la venta. La ecuación económica en Venezuela es la siguiente, ¿no? Se vende petróleo, se recauda, con eso se financia programas sociales, ¿no? El sector que más ha crecido en la economía venezolana es el sector de construcción de viviendas. Impulsado obviamente por el mismo... Por el Estado. Gobierno. Misión Vivienda, ¿no? Que son grandes, digamos, complejos urbanísticos que se ha tratado y que son prácticamente regalados, ¿no?
¿no es cierto? Esto evidentemente ha hecho mejorar la economía familiar. Y ahí está la base social, digamos, que ha tenido el presidente Chávez, ¿no? Pero hay un tema que es bien importante, que no hay lonche gratis. En realidad, alguien en algún momento va a pagar eso. Es decir, no necesariamente ahora, pero probablemente en el futuro. Pero alguien va a estar está pagando ahí en el futuro por eso, ¿no? Es algo cultural en Venezuela, le voy a decir, porque el caso de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, que también fue un momento, usted sabe que fue a partir del año 73, cuando se hace la gran explosión de los precios de petróleo. Carlos Andrés Pérez, para generar empleo, dictó una ley en la cual todos los asesores deberían tener 2 empleados. Uno que, digamos, haga funcionar el ascensor en el día y otro en la noche. O sea, creó 2 empleos por cada ascensor en todos los edificios de Venezuela. Y el señor Capriles, por ejemplo, que ha sido candidato adversario de Chávez, el señor Capriles planteó que con los recursos de petróleo se incremente en 20% el salario mínimo en Venezuela. Eso era una de sus banderas en la campaña electoral. O sea, los venezolanos consideran que con el petróleo se puede generar empleo. Había un plan de Chávez, de su gobierno, 2013-2019, de llegar al 2019 en pleno empleo, o sea, dar empleo a toda la población. Ellos estaban dentro de su plan de gobierno, ¿no? Y justamente con el sector público a través de la construcción, ¿no es cierto? Entonces el problema es que el sector empresarial en la realidad de Venezuela ha venido, pues, la incertidumbre en el sector empresarial es altísima. Mucha gente, digamos, del sector empresarial ha salido de Venezuela a hacer... Pero genera mercantilismo también, por otro lado. No, y eso es clarísimo. Es decir, definitivamente los favores a los amigos... Claro. Pero bueno, en todo caso, es un esquema que vamos a ver, pues, cómo finalmente la economía venezolana en los próximos años se desarrolla. Muchas gracias por explicarnos un poco cómo es el modelo de la economía venezolana. Y, amigos, volvemos en la siguiente parte de Punto Económico para hablar ahora de los alumnos generando proyectos empresariales. Volvemos.